Mis padres eligieron irse de crucero en lugar de asistir a mi graduación de medicina. Me dijeron que nunca creyeron que lo lograría. Les pedí que tampoco fueran a la próxima ceremonia. Días después, mi hermana me mandó una foto de algo inesperado, mi rostro en una valla publicitaria. Entonces comenzaron las llamadas desesperadas. Me llamo Leandro, tengo 27 años y acabo de terminar la carrera de medicina. Decir esa frase en voz alta todavía me resulta extraño, como si estuviera mintiendo. No porque dude de mí mismo, sino porque pasé los últimos 10 años escuchando que nunca lo lograría. No fueron mis profesores ni mis amigos quienes sembraron esas dudas. Fue mi propia familia. Soy el hijo del medio. Mi hermana mayor, Camila, siempre fue la estrella. Se casó a los 24. Tuvo 2 hijos antes de los 28 y heredó una inmobiliaria de nuestro tío. Mi hermano menor, Bruno, fue el bebé sorpresa, el consentido, el que creció entre halagos y caprichos, mientras yo me hundía en libros de texto y turnos nocturnos en urgencias. Mis padres, sobre todo mi madre, nunca prestaron atención a mis aspiraciones. Los médicos viven amargados, solía decir cuando a los 14 le mencioné por primera vez mi intención de estudiar medicina. ¿Por qué elegir una vida así? Vas a acabar quemado antes de los 30. Aún así, seguí adelante. No buscaba su aprobación, no después de tantos desplantes. Pero una parte de mí, pequeña pero persistente, conservaba la esperanza de que, quizá, cuando llegara el día de la graduación y me vieran caminar con la bata blanca, dijeran algo parecido a: estamos orgullosos de ti. Pero no estuvieron. Se perdieron todo. La ceremonia fue el mes pasado. Les avisé con meses de anticipación, les envié la agenda completa, incluso les reservé un hotel cerca del campus por si lo olvidaban. Pero una semana antes, mi madre me llamó justo cuando aprovechaba un descanso entre turnos para almorzar. Su tono era el de siempre, alegre y despreocupado, el que usaba justo antes de soltar algo doloroso: Leandro, cariño, no vamos a poder ir. Tu papá y yo nos vamos de crucero. Lo teníamos planeado desde hace tiempo. Me quedé quieto, medio sándwich en la mano, sin masticar. ¿Un crucero?, pregunté, atónito. ¿Van a perder mi graduación por eso? Hubo una pausa y después una risa. Ay, no seas dramático. No es como si esto fuera una sorpresa. Ni siquiera pensábamos que lo ibas a lograr. Esa última frase fue como un golpe directo al estómago. No sé si lo dijo con malicia o simplemente así es como piensa. Como si siempre hubiese creído que yo estaba al borde del fracaso. No discutí, no levanté la voz, solo tragué saliva y respondí: entonces ni se molesten en venir a la ceremonia del mes que viene. Ni siquiera preguntó a qué ceremonia me refería. Murmuró algo sobre protector solar y colgó. El día de la graduación fue agridulce. Los padres de mi mejor amigo, Tomás, me llevaron flores, me abrazaron como si fuera parte de su familia y me tomaron decenas de fotos. Sonreí en todas, pero había una presión en mi pecho que no se iba. Un vacío extraño que no era por el cansancio, sino por sentirme invisible para quienes supuestamente deberían quererme sin condiciones. Pensé que todo acabaría ahí. Otro episodio más en la larga lista de ausencias. Pero 3 días después ocurrió algo inesperado. Era domingo por la mañana, y por primera vez en semanas, intentaba dormir hasta tarde. El sonido de mi teléfono me despertó. Era un mensaje de Camila. No había texto, solo una imagen. La abrí con los ojos medio cerrados y me incorporé de golpe. Era una fotografía de una valla publicitaria enorme. Mi rostro aparecía allí, con la misma bata blanca de la graduación. Era parte de una campaña de un hospital con el que había colaborado durante años. Me habían seleccionado como una de las nuevas caras de su campaña Futuros que Inspiran. Debajo de mi foto se leía: Dr. Leandro Nasir, héroe local, esperanza global. Se me detuvo el corazón. No podía creerlo. Entonces llegó otro mensaje de mi hermana: famoso ahora, ¿eh? Tal vez mamá y papá debieron quedarse en tierra. Sentí una mezcla de orgullo, amargura y una especie de satisfacción contenida. Pero lo que más me sorprendió fue la avalancha de llamadas perdidas de mis padres. Primero mi padre, luego mi madre, después ambos. Repetidamente. No contesté, ni a la primera, ni a la quinta. Esa noche escuché un solo mensaje de voz. Era mi madre. Su tono ya no era alegre. Se oía débil, inseguro. Leandro, vimos la valla. Tu tío también nos mandó una foto. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no dijiste nada? Llámanos, por favor. No la llamé. Me senté en la cama y miré el diploma enmarcado en la pared. Recordé cada noche de desvelo, cada cena familiar a la que no fui invitado mientras Isabel organizaba todo. Recordé la Navidad que me dejaron solo en casa porque Bruno quería ir a esquiar y no había espacio. Recordé cada vez que mi madre ponía los ojos en blanco cuando decía que no podía asistir a una boda por un examen. Todas esas veces que elegí el deber por encima del festejo y nadie pareció notarlo. Pasó una semana hasta que tocaron a la puerta de mi apartamento. Era Bruno, de pie, incómodo, con una bolsa de galletas en la mano. Mamá las mandó, murmuró. Pensó que, no sé, tal vez quieras hablar. Lo dejé pasar. Nos sentamos en silencio por un rato. Luego me miró y dijo: está hecha polvo, hermano. Llorando todo el tiempo. No sabía que iba a ser tan importante. Estuve a punto de reírme. ¿No sabía que iba a ser importante? El hecho de que su hijo se convirtiera en médico o que no
estuvo presente en el único momento que de verdad importaba. No respondió. En cambio, sacó su teléfono y me mostró otra imagen. Una que no me habían enviado. Era mi madre frente a la valla publicitaria. Llevaba gafas de sol, pero estaba claramente llorando. La tomó ayer, dijo. Estuvo allí parada como una hora. No supe qué decir. No podía. El dolor era muy reciente, los años demasiado pesados, el silencio, insoportable. Y fue entonces cuando llegó la invitación. Un sobre blanco, formal, con el logo de la Facultad de Medicina. Una gala especial para algunos egresados destacados, seleccionados por su trabajo comunitario, investigación y excelencia académica. Yo estaba entre los elegidos. Podía llevar a 3 personas. Escribí los nombres, pero no eran los de mis padres. Ahí comenzó la verdadera presión. El primer mensaje llegó de nuevo de mi madre. Esta vez, un texto claramente meditado, con palabras que parecían haber sido escritas y borradas muchas veces. Nos enteramos de la ceremonia del próximo mes. Tu primo Marco nos comentó, ¿hay alguna forma en que podamos asistir? Nos encantaría apoyarte esta vez. ¿De verdad? ¿Apoyarme esta vez? Como si todas las demás veces fueran simples ensayos. No respondí. Pasé la semana ignorando el mensaje, aunque en realidad lo leía cada noche antes de dormir. Y cada vez, el pecho me dolía con la misma mezcla de esperanza y decepción. Ese tipo de herida que solo puede provocar la familia, la que no puedes explicar si no la has vivido. Porque no se trataba solo de que se hubieran perdido mi graduación. Todo aquello no se trataba únicamente del evento. Era el peso acumulado de años sintiéndome como la segunda opción. De escuchar cómo Isabel acababa de cerrar otro trato inmobiliario mientras mi madre apenas reaccionaba cuando le contaba sobre una entrevista para la residencia médica. De verla contarle a otros que yo estudiaba algo relacionado con medicina, como si fuera un pasatiempo pasajero, y no el centro de mi vida. Durante tanto tiempo me minimizaron, como si mi esfuerzo no valiera. Y ahora, como si nada, creían tener derecho a reaparecer justo cuando el final de mi historia comenzaba a lucir admirable. Pero ya no era ese personaje secundario que observaba desde la sombra. No en mi vida, ni en la de nadie más. Unos días después, Camila me llamó. Me sorprendió, porque ella casi nunca se comunicaba a menos que necesitara algo, como una firma o que cuidara a sus hijos. Ni siquiera saludó. ¿De verdad no los vas a invitar? Soltó directamente. Qué gusto escucharte también, Camila, respondí, sin sarcasmo, pero con la intención de marcar el punto. Suspiró como si yo fuera el que estaba actuando irracionalmente. Mamá está perdiendo la cabeza, Leandro. Dice que va a viajar antes y se va a quedar fuera del evento, aunque sea. Ha estado llamando a todos en la familia para ver si alguno tiene una invitación extra y colarse como acompañante. Me quedé en silencio mirando al techo. Camila insistió. ¿Vas a dejar que haga el ridículo así? No contesté de inmediato, porque, en el fondo, sabía que gran parte de mi vida la había pasado evitando precisamente eso, que ella quedara en evidencia. Me guardé los comentarios en cenas familiares, la dejé atribuirse méritos que no le correspondían y aguanté años de indiferencia solo por mantener la armonía. Pero algo cambió desde aquella graduación, desde que vi mi rostro en ese cartel gigante, desde que escuché de sus propios labios, no creímos que lo lograras. Me cansé de proteger a alguien que jamás hizo lo mismo por mí. Tal vez ya va siendo hora de que entienda lo que se siente, le dije por fin. No respondió, solo murmuró algo sobre la familia y colgó. Pero la familia no vino primero cuando se embarcaron en ese crucero sin avisarme. Tampoco cuando me aceptaron en la Facultad de Medicina y mamá solo dijo, no te ilusiones demasiado. Y mucho menos cuando me hospitalizaron por agotamiento el invierno pasado y nadie apareció. Lo que siempre priorizaron fue la comodidad, las apariencias. Así que no les envié invitación. En cambio, invité al doctor Ramírez, el primer médico con el que trabajé como interno, quien me enseñó a tomar decisiones bajo presión. También a la madre de Tomás, que me preparaba almuerzos durante las semanas de exámenes cuando sabía que yo no tenía tiempo ni para comer. Y al señor Torres, aquel paciente anciano que visitaba todos los jueves durante las prácticas y que siempre decía, tú vas a llegar lejos, muchacho, incluso cuando ni yo mismo lo creía. Cada decisión que tomé para esa ceremonia me hizo sentir más en paz conmigo. No lo hacía por rencor, lo hacía por el joven que se sentó solo en la graduación mientras desconocidos aplaudían, por el que pasaba noches entre libros preguntándose si algún día a alguien le importaría si lograba algo. Una semana antes del evento, mi padre apareció en mi departamento. Sin previo aviso, golpeó la puerta. Al abrir, estaba ahí, con un ramo de flores marchitas, como si las hubiera comprado en la gasolinera más cercana. Tenía el rostro cansado, más envejecido de lo que recordaba, pero su voz seguía firme, aunque se notara incierta. ¿Podemos hablar? Le permití entrar. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de la cocina. El silencio era denso, más que el aire húmedo de julio. No vengo a discutir, dijo. Vengo a pedir disculpas. Lo miré sorprendido. Carraspeó antes de continuar. Tu madre y yo nunca supimos cómo apoyarte. Siempre fuiste distinto, reservado, ambicioso. Y en vez de aprender a estar ahí para ti, fingimos que no nos necesitabas. No supe qué contestar. Solo observé cómo las flores iban perdiendo pétalos sobre la mesa. Tienes todo el derecho a estar molesto, añadió. Pero te lo pido,
no como tu padre, sino como un hombre que falló. Por favor, déjanos asistir a la ceremonia. Quería decir que sí, de verdad, pero había algo dentro de mí que seguía roto, algo que aún dolía. No estoy enojado, respondí en voz baja, solo me cansé de fingir que nunca pasó nada. Él asintió despacio, como si lo hubiera anticipado. Entonces esperaremos afuera. No lo rechacé, pero tampoco lo invité. Se levantó, dejó las flores en la mesa y se marchó. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Mira lo que vi hoy. Eres increíble. Adjuntaron una foto del cartel. Esta vez, alguien se había tomado una selfie frente a él. Ahí comprendí que algo estaba cambiando. No solo me estaban viendo, me estaban reconociendo. El cartel se volvió algo viral. Varias estaciones locales hablaron de ello. En redes sociales se compartía mi historia. Me empezaron a invitar a dar charlas en centros comunitarios, hospitales, escuelas. Y de pronto, las llamadas ya no eran solo de mi familia. Aunque, curiosamente, ellos volvieron a quedarse en silencio. Nada más supe de ellos, hasta la noche anterior a la ceremonia. Ese fue el momento en que mi madre envió un último mensaje. Estamos afuera. No tenemos entradas. Solo queremos verte entrar. Lo sentimos, Leandro. De verdad lo sentimos. Y ahí estaba yo, en un pasillo trasero del gran auditorio, vestido con el traje que compré con mi primer sueldo en el hospital, sosteniendo el programa en la mano. Desde donde estaba, podía ver las puertas, podía caminar hacia ellas y saludarlos, podía sonreír, acercarme, invitarlos a pasar, o podía ir en dirección contraria. Me quedé quieto, con la vista fija en el mensaje de mi madre iluminando la pantalla de mi teléfono. El resplandor azulino cubría mi mano mientras los murmullos de los asistentes llegaban desde el vestíbulo. El programa en mi otra mano pesaba como si estuviera empapado en todo lo que me había costado llegar hasta ahí. En ese pasillo se sentía una quietud rara, como si cada respiro fuera una decisión. A lo lejos, se escuchaban los instrumentos afinándose, el tintinear de las copas, risas suaves detrás de las puertas. Y sin embargo, lo único en lo que podía pensar, era en ese mensaje. Estaban afuera. En ese instante, volví a tener 14 años. Me vi de nuevo en la cocina, con las manos temblorosas mientras sostenía la carta de aceptación a un programa de verano en medicina. El corazón me latía con fuerza cuando se la mostré a mi madre. Ella la miró sin expresión y solo dijo: ¿tienes idea de lo caro que es eso? Luego se dio la vuelta y se fue. Tenía 17 cuando gané la feria de ciencias. Me senté solo en las escaleras del auditorio después de la presentación porque nadie había ido a verme. Y a los 21, encerrado en el baño de la biblioteca durante la semana de exámenes finales, lloraba en silencio mientras mis hermanos me enviaban fotos desde unas vacaciones en la playa, a las que ni siquiera fui invitado. Ahora tenía 27. Y por primera vez en mi vida, yo decidía quién formaba parte de mi historia. No me moví de inmediato. Apoyé la espalda contra la pared, cerré los ojos y respiré profundo. Por fin había un poco de silencio. Un respiro que no tuve durante los años de la carrera de medicina ni después, cuando aquel cartel publicitario con mi rostro apareció por toda la ciudad. Pensé en muchas cosas. Recordé a la madre de Tomás, que ya estaba dentro del auditorio, vestida con un traje dorado suave, diciéndole con orgullo a cualquiera que se le cruzara: ese de ahí es mío. No me importa lo que diga una prueba de sangre. Pensé también en el señor Torres, quien llegó con un saco gris oscuro y una pequeña flor prendida en la solapa, preguntando si parecía lo bastante doctor para la ocasión. Y después pensé en mis padres, seguramente esperando afuera, de pie bajo el calor del verano. No estaban ahí porque creyeran en mí, sino porque el mundo finalmente lo hacía. Entonces alguien golpeó suavemente la puerta del pasillo detrás de mí. Una joven organizadora del evento se asomó con un portapapeles en la mano. Doctor Nasir, ya están listos para su presentación. Asentí y me acomodé la chaqueta. Voy en un momento. Ella sonrió con cortesía y se fue por el pasillo. Caminé por la parte trasera del salón. Mis pasos resonaban con suavidad, hasta llegar al área de preparación. Allí había una pequeña pantalla mostrando la entrada y el vestíbulo. La curiosidad me hizo detenerme. Ahí estaban. Mi madre, con un vestido color lavanda, apretaba su bolso como si temiera soltarlo. Mi padre, de brazos cruzados, miraba al suelo cada pocos segundos, evitando el contacto visual con el entorno. No hablaban, solo esperaban, pero había algo en su postura. No solo estaban ahí parados, parecían nerviosos, como si supieran que estaban pidiendo perdón sin palabras, conscientes de que quizás ese perdón nunca llegaría. Sentí esa presión familiar en el pecho, pero no era rabia, era algo más profundo, como gravedad. Ese momento era el que había esperado toda mi vida, no porque quisiera que ellos se sintieran mal, sino porque ahora, por fin, tenía el poder de decidir si los dejaba entrar en esta parte de mi vida o si, como ellos hicieron antes, simplemente pasaría de largo. Me alejé del monitor y entré a la sala de presentación. Uno por uno, los galardonados fueron llamados. Primero la doctora Bernal, quien desarrolló un test diagnóstico de bajo costo para un virus regional. Luego la doctora Varela, que fundó una clínica móvil durante su último año de carrera. Después anunciaron mi nombre, doctor Leandro Nasir,
premiado por su labor comunitaria, excelencia clínica y haber obtenido una de las puntuaciones más altas a nivel nacional. El auditorio estalló en aplausos. Me tocaba salir al escenario, desde una entrada lateral, atravesando al público. El corazón me latía con fuerza, no por nervios, sino por algo más punzante. Di un paso hacia el pasillo, giré la esquina, y ahí estaban, al otro lado del vestíbulo. Mi madre me vio primero, dio un pequeño paso al frente y alzó una mano con un gesto débil, tembloroso. Me detuve, abrió la boca, quiso decir algo, pero no la oí. Y ella tampoco me oyó. Solo nos separaba un grueso panel de vidrio. Claro, pero infranqueable. Nos miramos. Era la primera vez en años que sostenía la mirada de mi madre por tanto tiempo. Con los labios, murmuró: lo siento. No me moví. Mi padre se unió a ella. No dijo nada. Me observó con una mezcla de duda y asombro, como si tratara de comprender quién era ese hombre frente a él. Tal vez preguntándose en qué momento aquel hijo que ignoró se convirtió en la figura que ahora todos reconocían. Los contemplé unos segundos más. Luego me giré, no huyendo de ellos, sino dirigiéndome hacia las puertas del auditorio. Crucé el umbral. Los aplausos volvieron a sonar. Esta vez no necesité mirar atrás. No hacía falta, porque por primera vez, no caminaba con el peso del pasado. Todo estaba frente a mí. Tomé mi lugar en el escenario. Mi nombre se escuchó con claridad por los altavoces. Sentí las luces sobre los hombros, la atención del público, el silencio que marcaba el inicio del siguiente discurso. Y supe que, detrás de esas puertas, los dos que no estuvieron al inicio de mi camino, ahora veían la parte en la que nunca fueron invitados. Pero justo cuando me sentaba, algo cambió en la sala. Un leve murmullo, como una ráfaga de viento. Luego, un suave crujido, una puerta que se abría cuando no debía. Unos pasos discretos. Permanecí inmóvil, la espalda recta, las manos sobre las piernas, mientras presentaban al siguiente galardonado. Pero la atmósfera había cambiado. Sentí esa vibración invisible que surge cuando alguien irrumpe en un lugar donde no se le esperaba. Y entonces lo escuché, el sonido inequívoco de los tacones de mi madre. Lo conocía bien, desde los días en que me esperaba en los probadores de las tiendas con impaciencia, desde las noches en que volvía de reuniones sociales y pasaba de largo por mi puerta, sin decir una palabra. Ahora, ese mismo sonido se filtraba por el salón como un eco contenido. Me giré con lentitud, y allí estaba, mi madre, de pie al fondo, escaneando cada rostro hasta dar con el mío. Bajo la luz del escenario, parecía distinta, más pequeña. Ya no era esa figura imponente. Todavía recuerdo esa imagen, mi madre de pie, intentando mantener la compostura, como si cargara sobre los hombros el peso de todo lo que nunca se dijo. Mi padre estaba junto a ella, sin una expresión clara, sin avanzar, sin causar alboroto. Solo observaba, inmóvil. Pero ella sí se movía. Dio un paso lento, luego otro, mientras algunas personas comenzaban a notar su presencia. Un par de susurros, unas miradas que giraban hacia ella. Un acomodador se acercó y le dijo algo que no logré escuchar, pero no la detuvo. Continuó caminando con esa determinación silenciosa, aferrada a su bolso como si fuera lo único que la mantenía en pie. Y entonces hizo algo que me descolocó por completo. Se detuvo en medio del pasillo, entre la puerta y el escenario, y se sentó. No intentó acercarse más. No saludó. No dijo mi nombre. Simplemente tomó asiento, como si su presencia dijera: no estuve en el principio, pero ahora estoy aquí, y no me voy a ir. Una parte de mí, la más joven, la herida, quiso levantarse e irse, cerrar la puerta de golpe y no mirar atrás. Pero no lo hice. Me quedé observándola, y sentí como la tensión dentro de mí se transformaba en algo más denso, más difícil de describir. Porque, a pesar del dolor, de los cumpleaños olvidados, de las veces que no apareció, este momento era algo distinto. No era lo que había imaginado. Era más silencioso, más confuso. Volví mi atención al escenario justo cuando el presentador daba cierre a la ceremonia. Un fuerte aplauso para nuestros homenajeados, los futuros líderes, sanadores y pioneros. La sala estalló en aplausos, aún más intensos que antes, de esos que se sienten en el pecho. Me puse de pie junto a los demás y saludé con una reverencia. Al levantar la vista, entre la multitud, ella seguía allí, aplaudiendo. Y mi padre, algo tenso, pero presente. Después, en la recepción, la gente se reunía en un jardín decorado con luces tenues y música de jazz. Me felicitaron, se acercaron para pedirme fotos, me presentaron a colegas, benefactores y hasta antiguos pacientes que reconocían mi nombre del cartel afuera del hospital. La madre de Tomás se me acercó, y me envolvió en un abrazo que casi me deja sin aire. Te lo dije, me dijo, siempre brillaste, sabía que lo lograrías. Sonreí, la abracé con fuerza y sentí una calidez inesperada. Ellos eran mi gente, los que me vieron cuando nadie más lo hacía. Iba a servirme una copa de champán cuando los vi. Mis padres, al otro extremo del jardín, junto a la fuente de piedra. No hablaban con nadie, no sonreían como solían hacerlo en las bodas familiares. Se veían fuera de lugar,
como invitados que no estaban en la lista pero se arriesgaron a venir igual, esperando que no los echaran. Una parte de mí quería ignorarlos, hacerles sentir lo que yo sentí durante años. Pero otra parte, la que alguna vez esperó una disculpa que nunca llegó, solo sintió cansancio. No por rabia, sino por haberla cargado tanto tiempo. Me acerqué. No me notaron de inmediato. Mi madre jugueteaba con la correa de su bolso. Mi padre miraba los peces en la fuente, como si ahí encontrara palabras. Me detuve a pocos pasos y crucé los brazos. No estaban en la lista de invitados. Ambos voltearon. Los ojos de mi madre estaban rojos, no de haber llorado recién, pero cerca. Mi padre parecía haber envejecido 5 años desde la última vez que lo vi. Lo sé, dijo ella, apenas audible. Es solo que no podíamos no venir. Tampoco fueron a mi graduación. Se estremeció. Lo sé, me arrepentiré de eso toda la vida. Y no creyeron que lo lograría. Sus labios temblaron. Me equivoqué. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Fue mi padre quien rompió el silencio. No sabíamos cómo criar a alguien como tú. Siempre tan enfocado, tan decidido. No supimos entenderte. Así que lo hicimos pequeño. Te hicimos pequeño, porque así nos sentíamos menos culpables por no esforzarnos más. Apartó la mirada. Te fallamos. No dije nada durante un largo rato. Dejé que el silencio trabajara en ellos, como su silencio trabajó en mí durante años. Finalmente hablé. No estoy haciendo esto por venganza. Lo hago por mí. Mi madre asintió despacio. Lo sabemos. Respiré hondo. Me mudaré pronto. Me ofrecieron una residencia en otro estado. Sus rostros se transformaron. Sorpresa, orgullo, y luego una tristeza serena. ¿Y podremos saber de ti?, preguntó mi madre, insegura. Me tomé un segundo. No lo sé, y fue la verdad más sincera que podía ofrecer. Porque el perdón no es algo que se activa de un día para otro. Es un camino largo, y a veces uno se detiene, no por crueldad, sino porque entiende que ha estado caminando solo. Ellos no insistieron, no pidieron explicaciones, solo aceptaron ese silencio por lo que era. Los dejé junto a la fuente y regresé a la celebración. Esa noche, mientras descansaba, con la chaqueta sobre una silla y el reconocimiento sobre el escritorio, repasé cada palabra que se dijeron, y también las que no. Por primera vez, no me sentí invisible. Ya no necesitaba su validación para entender que el camino que tomé era válido. Había llegado hasta aquí, no a pesar de ellos, sino sin ellos.